Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y amigos. Qué bueno que tengamos esta oportunidad, nueva oportunidad de juntarnos para tener otra lección de lo que es el Génesis. En este caso, vamos a añadir o a poner la segunda parte del llamado de Abraham o de Abraham, era en el principio. Así que recuerde que está usted en el canal estudiando las Escrituras a los pies de Jesús, y en este caso, en este momento, trabajamos con el libro de Génesis, encontrando a Jesús en el libro de Génesis, y específicamente estamos en el capítulo 12 del libro de Génesis y estamos trabajando con Abraham. Y pues recordando que tiene que tener una libreta y tiene que tener un bolígrafo y tiene que anotar aquellas cosas que le sean interesantes, de manera tal que podamos contestar alguna pregunta. Todavía en este tiempo, en nuestros primeros 12 capítulos, no tengo alguna pregunta específica que alguien quiere que yo le abunde. Recuerde que esto no es un instituto, es una manera de aprender las escrituras, gloria a Dios. Así que nos gozamos y oramos. Te damos gracias, Señor, te pedimos nos ayudes, nos bendiga, que tu gracia y tu poder y la sabiduría, Dios del cielo, esté con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que te invito a que busques la Biblia, que la busques en el capítulo 12 del libro de Génesis. Vamos a estar añadiendo algo del verso 3 que nos quedamos la semana pasada, y yo le dije aquí es donde nos vamos a quedar, que tiene que ver con una expresión de Dios a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y esa expresión de ese verso 3 del capítulo 12 que dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y yo la semana pasada estuve disertando un poquito en el libro de Hebreo y en ese concepto de la fe, pero les dije que quería añadir un verso que tiene que ver con el libro de Gálatas, en el capítulo 3 también de Gálatas, el verso 6, 7, 8, y luego voy a leer el 14 y el 29, porque quiero que aprendamos, que tengamos una conciencia en este desarrollo de lo que es el llamado de Abraham, con el propósito que tiene Dios. Y eso lo hablo ahora, lo digo ahora, para que luego pues lo vayamos viendo poco a poco. Estamos buscando a Jesús, y Abraham es, vamos a decir que la cabeza, es el punto donde comienza todo, para que Dios pueda tener un pueblo, porque hacía falta un pueblo. Luego de ese pueblo hacía falta una familia. Luego hacía falta en esa familia una mujer donde se depositara la gracia poderosa de Dios, que es su Hijo Jesús, y para que fuera, en este caso pues fue María, ¿no? Y de ahí el poder traer a Jesús al mundo. Eso lo vamos a ir viendo, desarrollándolo en el libro de Génesis. Pero también ahí lo que llamamos luego de Jesús, que es la cabeza de lo que es la iglesia. La iglesia, en el libro de Efesios, en su primer capítulo, nos dice que la iglesia era un misterio escondido. Y todavía pues hasta pasado la muerte de Jesús, es que comienza a desenvolverse todo esto para traer a la iglesia al mundo. Jesús dijo: sobre esta roca,
sobre una verdad que tiene la Biblia de que sería sobre de él, el Hijo de Dios, se edificaría la iglesia, porque Jesús es la cabeza, dice la Biblia. Ahora, quiero leer este verso ahora, pues por esa expresión, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque quiero que estemos claros de que los gentiles, que no son los hijos de Abraham, porque van a estar los hijos de Abraham, que son los judíos, que son los hijos de la promesa, lo vamos a desarrollar y lo voy a volver a repetir cuando lleguemos a Isaac, pero Jesús está en el corazón de todo lo que es la Biblia, en el centro de la Biblia, y la expresión en ti serán benditas toda la familia de la tierra, el apóstol Pablo la explica a los de Galacia, se la explica. Y mire cómo dice el verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, por la fe. Lo que quiere decirles, recuerdan que yo les hablé de que Abraham era un idólatra. Abraham no era parte, siendo un semita, pero no es parte de lo que podemos decir de una relación con Dios. No es parte. Él tiene otros dioses junto con Taré, junto con Nacor, junto con Harán. Tienen otros dioses, dioses de los babilonios. Los babilonios tenían una estructura de dioses ajenos, que no eran cónsonos con la verdad bíblica de tener un solo Dios que se va a ir desarrollando poquito a poquito, pero vamos a llegar al punto donde se le dice a Moisés y se le dice a Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Vamos a llegar hasta ese punto en algún momento, pero ese hombre que no tiene relación con Dios, que no se puede justificar, y justificar es que toma una acción, una vida que tiene que ver con Dios, que tiene un acercamiento a Dios, que tiene un movimiento hacia Dios, que Dios comienza a relacionarse con él. Pues no lo podía hacer porque no era parte de esa estructura, pero su fe de creer a Dios, de creer lo que Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela y sal a donde yo te envíe, le dice, le fue contado por justicia. Y mire cómo dice el 7, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. O sea, queriendo decir, ya nosotros sabemos lo que van a tener hijos de Abraham allá, y lo que les voy a estar enseñando, pero ahora está hablando de otros hijos de Abraham que entran por la fe. Por la fe. Dice, y la escritura, verso 8, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, y los gentiles son a los que no son de la fe, a los que no llegarían a ser hijos de Abraham, a los que no caminan detrás de Dios y tienen dioses ajenos. A eso los llama Dios. Dice, y previendo que Dios los habría de justificar por la fe, dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Eso lo está diciendo en el Nuevo Testamento, en Gálatas. En ti serán benditas todas las naciones. Dice el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo, porque según Hechos capítulo 1 y 2, allí, y de hecho, que un poquito más adelante en la casa de Cornelio, Pedro va a establecer que lo que hace que seamos aceptos a Dios y lo que hace que Dios nos abra las puertas es el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo,
que se dio allí. Y luego cuando a Pedro lo criticaron, pero estabas con los gentiles. ¿Y cómo es eso? Si los hijos de Abraham son los judíos. Y entonces Pedro dijo, pero yo estuve allí llegó el Espíritu Santo, cayó sobre los que allí estábamos, cayó sobre los gentiles. Entonces, ¿quién soy yo para decir que Dios no puede salvar también a los gentiles? Dice el 28, 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No puedo desarrollar esto ahora, porque lo que quiero solamente es traer en esta etapa que lo que usted va a ver desarrollándose en el libro de Génesis es una familia para traer a Jesucristo, y que va a haber un pueblo que se le va a llamar el pueblo de Dios, que es Israel, que lo vamos a ver en desarrollo también como una promesa a Abraham, y que hay herederos en esa promesa, pero que usted y yo, que no somos judíos, que no somos parte de esa promesa, estamos dentro de todo lo que está ocurriendo, dentro de todo el lenguaje, dentro de todo lo que tiene que ver con promesas, que tiene que ver con salvación, que tiene que ver con hijos de Abraham y que tiene que ver con Jesucristo. Usted y yo estuvimos o estamos todavía, y en esa expresión, la expresión que se utilizó en el Génesis en el comienzo, diciéndole a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Qué bueno, qué bueno. Así que vamos a seguir en el capítulo 12, verso el 4. Entonces dice, vamos a seguir con la historia. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Recuerde que Abraham se había ido con Taré, se había ido con Lot, se había ido con Sarai, se habían ido desde Ur, se habían ido hasta Harán. Vamos a mostrarlo aquí en este mapa para que usted lo pueda visualizar. Y ahora dice que sale después de la muerte de Taré, que lo habíamos ya hablado. Entonces se fue a Abraham como Jehová le dijo. ¿Qué fue lo que Jehová le dijo? Vete a un lugar donde yo te voy a mostrar. No le dijo que era Canaán, aun cuando Taré había salido para Canaán y no llegó. Dice, y Lot fue con él. Eso va a tener consecuencias, porque a veces nosotros no hacemos 100% lo que Dios nos manda, y Dios en su benevolencia, en su bendición, en su misericordia, pues brega con nosotros, que no somos perfectos y que no hacemos las cosas como Dios nos manda que las hagamos. Y entonces eso nos crea un montón de problemas, de dificultades. Y Lot, que Dios no le dijo llévate a Lot, le dijo que se fuera. Y si Lot es parte de la familia de Abraham, pues no podía venir, porque Dios sabe todas las cosas, y Dios sabe de qué nos va librando cuando nos pide que no hagamos algo. Pero ahí vamos a leerlo como lo dice ahí, y Lot fue con él. Esa es el peso, la connotación de lo que hay algo que está diciendo la Biblia. Cuando la escribe, hay algo que no está bien. Dice, era Abraham de edad de 75 años. Anote eso en su libreta. Cuando salió de Harán, anótelo en su libreta, porque aquí tenemos que ir viendo las edades que la Biblia va hablando de Abraham. Ya recuerda, yo le estuve hablando anteriormente, la semana pasada, de esa expresión de que Abraham había convivido con Isaac y con Jacob. Recuerda, no voy a volver a repetirlo, pero usted tiene la oportunidad de ir atrás a la grabación anterior y ver una referencia de esa verdad.
Dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, o sea, su sobrino, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán. O sea, que en Harán él se enriqueció. Ya él empezó a tener una estructura propia y unas riquezas propias. Y entonces salió, pues no dejó, o sea, dejó a su tierra y a su parentela, pero no dejó lo que tenía, que era de él, se lo llevó. No crea que esto era fácil, esto hacía lento el camino. El camino era, no podía ser en caballos o en camellos o en algunos mulos o algunas cosas rápidas, sino que entonces tenían que ir poco a poco, poco a poco. Primero porque van caminando y eso pues lo va a ver, que yo lo voy a dar por ahí en un texto. Van caminando y van entonces con un montón de animales y esclavos y familia y cosas que llevan, y se van. Dice, y salieron para ir a la tierra de Canaán. O sea, salieron con el propósito de ir a la tierra de Canaán, aun cuando no sabe 100% hacia dónde Dios lo lleva, pero salen, o sea, dentro del objetivo, salen primero hacia Canaán. Y ya allí Dios dirá, dice, y a tierra de Canaán llegaron. O sea, que este nos resume, qué sé yo qué tiempo, pero no crea que porque lo dice la Biblia así es que llegaron de inmediatamente. Es que cogieron un tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, salieron hacia Canaán y a Canaán llegaron. También les voy a poner un mapita de este verso 6, porque él llega, cuando llegan a Canaán, a diferencia de cuando Israel viene de Egipto. Recuerde que Egipto está, si usted está mirando el mapa, o sea, hay 2 formas de mirar el mapa, ¿verdad? Hay 2 formas de mirar el mapa. Si usted está poniendo que el norte es de donde ellos vienen, de Harán, pues va a encontrar a Egipto en el sur. Si fuera al revés, que Egipto, o sea, si lo hubiésemos virado al revés, pues entonces Egipto hubiese estado en el norte y Harán en el sur, pero no es la forma de ver el mapa. El mapa lo estamos viendo acá hacia el norte, es Turquía, y por ahí seguimos hacia Rusia. Pues entonces estamos viniendo del norte, vamos hacia el sur, y el primer punto al que se llega, y estaba diciendo, a diferencia de Israel venía del sur y venía por el desierto, y cuando fue a entrar a Canaán, entonces tiene que cruzar el río Jordán, que usted lo va a ver en ese mapa. Hay mire que hay un recuadro o un redondel rojo en la parte de arriba donde está el río Jordán. Israel viene de este a oeste, o sea, Israel viene como si fuera para el Mediterráneo, para el mar Mediterráneo, pero tiene que cruzar el Jordán. Y Abraham no viene en esa línea, no viene cruzando el Jordán, viene desde el norte, y por lo tanto el primer lugar que llega, dice en el verso 6, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. O sea que Siquem va a ser uno de los primeros lugares donde él se detiene. Dice hasta el encino de More. Y ese encino de More es un bosquecillo. Es un bosquecillo que en este caso, si lo están poniendo en un verso, es porque era un lugar céntrico, un lugar famoso, un lugar que se podía encontrar en el camino de Canaán. Los cananeos y los que conocían la tierra, pues sabían dónde estaba el encino de More. Y dice el 6, y el cananeo
estaba entonces en la tierra. O sea, ¿quiénes habitaban esta tierra? Esta tierra la habitaban el cananeo, que yo cuando estuve hablando de la familia de Cam, ¿te acuerdas? De Cam y de Canaán y de la maldición que tuvo Noé hacia su nieto por causa de que su hijo lo vio sin ropa. Yo vuelvo y repito estas cosas para que a usted se le quede. Pues entonces en el Canaán estaban todos todos aquellos que terminaban en amorreo, filisteo, fereceo y toda aquella familia, hijos de Canaán. Entonces aquí está diciendo, ¿quiénes habitan esta tierra? Esta tierra la habita el cananeo, que ya Noé profetizó de que iban a ser siervos de los semitas. Y ahora aparece un semita llamado Abraham. Y este semita llamado Abraham ya se paró, llegó hasta Siquén y de Siquén hasta el encino de More. Voy a poner este otro mapa y en este mapa usted va a ver Siquén en un redondo, en un óvalo rojo. Luego un poquito más abajo va a ver Betel y al ladito de Betel va a ver a Jai. Y esto lo hago porque en el próximo verso pues va marcando el camino de Abraham en ese Canaán. Y dice, y apareció Jehová a Abraham. Y ya íbamos por el encino de More. Y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Fíjense que ahora aparece Dios para hacerle una promesa a Abraham, que no se la hizo en Harán. En Harán le dijo algunas cositas, pero ahora le está añadiendo, allá le dijo unas cosas y sobre todo unas espirituales. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, pero ahora está diciéndole una material, no tiene que ver con ninguna espiritualidad. Esta tierra donde tú estás, está el cananeo, a tu descendencia, no a Abraham. Abraham no tenía la estructura para poder sacar al cananeo de allí. La estructura, entiéndase, estructura bélica, de que él tuviese un ejército. Pues no, pero le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y dice, ¿y qué hizo Abraham a esa relación que está teniendo con Dios? Edificó allí un altar porque Jehová le apareció. Entonces ya comienza a Abraham su relación con Dios, y en su relación con Dios añade el concepto de altares de sacrificar animales, de altares de hacer ofrendas a Dios, y que en alguna medida Dios le va capacitando, le va enseñando, le va diciendo cómo hacerlo. Lo hizo con Caín y con Abel, cuando en un momento dado ellos determinaron que le iban a dar ofrendas a Dios, y Abel tenía conocimiento de cómo hacerlo bien. Entonces pues ya usted ve una relación, y la relación primera es con el altar. El altar es un elemento importante en la relación con Dios. Usted tiene que levantar altares, y levantar altares no son altares de cosas locas y de cosas falsas, y no es tan solamente el altar de la iglesia, sino que usted tiene que levantar altar en su vida diaria, altares de usted arrodillarse o sentarse, tener tiempo para con Dios, meditar en su palabra, hablar con Dios de cosas que usted le pide, de cosas que usted solicita que Dios bendiga a personas que están a su alrededor, que Dios, que usted pues habla cosas íntimas con Dios, preocupaciones que usted tiene, y que Dios se va agradando. Y fíjese que aquí hay una relación
con un hombre que no era, vamos a decir, uno bajado del cielo, o uno que en alguna medida tenía unas relaciones familiares hasta, con un hombre que Dios comienza a trabajar con él y a bregar con él. Y el hombre es sensible, va aprendiendo. Lo mejor del mundo es aprender cómo hacer las cosas para Dios. Para eso hay que conocerlo. Para eso hay que conocerlo. Y cuando usted edifica altar, pues no puede ser altares falsos, ya lo dije. Falso, entiéndase, de hacer cosas que Dios no le pide. Dios le va a ir guiando. Bueno, ya en este tiempo tiene una iglesia para que le enseñe. Tiene unos maestros en la iglesia para que le enseñe, ¿verdad? Pero estamos hablando de un tiempo donde no había nada de eso. Jesucristo no había llegado, no había iglesia, no había maestro. Dios tiene que intervenir. Dice el 8, luego se pasó de allí al monte, a un monte al oriente de Betel. Le dije que en el mapita se ve Betel, ya lo marqué. Y plantó su tienda. Cuando uno planta, recuerde que él se está moviendo. Cuando él se planta en ese tiempo de Betel, en ese área de Betel, que luego se le dará ese nombre y como luz, como la ciudad de luz. Pero en este primer momento lo que está diciendo es que se ubicó ahí. O sea, ya no va a seguir avanzando por el momento. En este momento se va a detener en ese lugar, y va a estar ahí, yo se lo adelanto, hasta que en unos versos más adelante dice que hay hambre en la tierra. Pero mientras tanto, pues él se ubica ahí. Dice, teniendo a Betel al occidente, que es el oeste, y a Jai al oriente, que es el este. Y mire lo que hizo, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Ahora le añade, no tan solamente la edificación del altar, no tan solamente el sacrificar animales, que Dios le va enseñando cómo hacerlo y que luego enseñará al pueblo de Israel cómo hacerlo, sino que ahora él invoca el nombre de Jehová. Invocar es que lo llama, que su relación ahora es en lo que nosotros conocemos en este tiempo como oración, como relacionarse hablando con Dios, no contestándole preguntas a Dios solamente, sino adorándole, diciéndole, tú eres mi Dios, te reconozco como mi Dios. El hombre tiene que acercarse a Dios. Definitivamente que una de las cosas que ha perdido y que el libro de Génesis nos va enseñando es que el hombre es contrario a Dios, le da la espalda, pero Dios está buscando relacionarse, enseñarte cómo hacer las cosas para que las hagas bien y te acerques a Él. Dice que invocó el nombre de Jehová. Está en el capítulo 12, estamos en los primeros 8 versos. Dice, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. O sea, se planta en un lugar, vuelve a plantar otro altar. O sea, ya él está haciendo, está en su relación y su movimiento de lo que Dios le pidió. Él lo va haciendo, pero con relación con él. ¿Sabes? No pierde la secuencia, o no pierde el camino, no pierde la realidad del Dios que va con él. Entonces, cuando ya sale de ahí y parte hacia el Negev, él va cruzando a Canaán desde el norte hasta el sur, toda la tierra. Por eso en algún momento dado Dios le dirá, todo lo que pisare la planta de vuestros pies, porque imagínense que prácticamente todo Canaán iba a ser de Israel, porque Dios va a levantar una nación grande de mucha gente y necesita un lugar donde meterlo. Y Dios determinó, porque es el dueño. Usted dirá, pero ¿y por qué Dios determinó sacar a Cam y a Canaán de allí y a los hijos de Canaán para dárselo a Israel? Porque Dios es el dueño. Porque Dios hizo el mundo.
Y Dios se lo da a quien Él quiere dárselo, de la manera que Él quiere dársela. Y Él le dio a los semitas y que luego se convertirán de semitas solamente, porque semitas hay varias naciones, pero que luego se convertirán en una nación creada por Dios, que se llamará Israel. Yo lo estoy adelantando, pero todavía nos falta bastante para eso. Y esa nación creada por Dios, la Biblia nos va enseñando que Dios le dio la tierra de Canaán. Ahí lo dice. Estoy allí caminando y voy cerrando aquí porque luego en ese capítulo 12 lo que viene es una experiencia de Abraham en Egipto. Del verso 10 en adelante va a hablar una experiencia de Abraham en Egipto. Y en esta experiencia de Abraham en Egipto, que yo no quiero narrar todo lo que dicen los versos, pero sí quiero enmarcar unas verdades en esa experiencia con relación a Sarai, su mujer, y cómo él comienza a decir unas medias verdades, unas medias mentiras, unas medias verdades por temor. ¿Y cuál es su respuesta o su situación con los egipcios, con el rey de Egipto en particular en ese tiempo? Y luego, cuando de esa clase, que será la semana que viene, la voy a complicarlo, la voy a enmarcarlo, voy a traer otras experiencias similares que él tuvo y una experiencia similar que tuvo Isaac. Aun cuando todavía Isaac no ha nacido, pero como quiero enfocarme en esa situación, pues lo voy a traer de esa manera, porque entonces luego pues viene en este desarrollo que vamos a tener, que no será verso por verso, capítulo por capítulo, será un poquito más temático, pero ver el desarrollo de la vida de Abraham, de cómo Dios le va haciendo promesas y cómo va cumpliendo sus promesas hacia Abraham, y cómo esas promesas que va cumpliendo Dios, todas apuntan a Jesucristo. Todas apuntan a traer a Jesús al mundo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que este es el pastor Héctor Santiago, dando en este tiempo, trabajando en este canal que Dios pues nos ha bendecido y nos ha ayudado para que podamos tenerlo, y pidiéndote pues que nos promocione, que se lo diga a otras personas simples como tú, gente que no han ido a un instituto pero quieren aprender un poquito más allá de lo que pues se puede decir pues, en un estudio bíblico solamente, y que pues puedan buscarnos y puedan tocar la campanita para que te avisemos cuando ponemos nuestros videos, y que puedas tú dar forward o compartir y te puedas pues también comprometer con nosotros buscando a Jesús en el libro de Génesis. Es lo que estamos haciendo, pero entre ellos la semana anterior pusimos un estudio de Gog y Magog profético, y próximo vamos a estar trabajando también con las 7 iglesias del Apocalipsis. Dios te bendiga. Señor, gracias. Toca el corazón de alguien, Señor, que está aprendiendo y que se están envolviendo, metiéndose a estudiar tu palabra. Necesitamos que sea así, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.